Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé si me están escuchando bien. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, les cuento primero. Buenísimo, gracias. Bárbaro. Les cuento primero que hoy, 6 de mayo, se cumpliría Sigmund Freud 164 años. El 6 de mayo de 1856 nació en República Checa, así que bueno, hoy se festeja su natalicio. Más allá de la corriente que ustedes aspiren o busquen o les interese, de hecho es importante para todo lo que ha sido el desarrollo del psicoanálisis fundamentalmente y de la psicología también, ¿no? Bueno, en función de, después de este recordatorio que justo coincidió en el día que nos encontrábamos, hoy vamos a empezar a trabajar para conocer un poco de lo que va a ser el pensamiento de Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis nació en 1922 en Constantinopla, hoy Estambul. En realidad nacen en Constantinopla y justamente a partir de lo que va a ser la guerra entre Grecia y Turquía, donde Turquía se queda con territorios griegos, de hecho Constantinopla pasa a ser Estambul, provincia turca, es que se van a Atenas. En Atenas estudia economía, filosofía, derecho y adhiere fundamentalmente a lo que va a ser la militancia marxista. Producto de que también se desarrollan en Atenas diferentes cuestiones políticas y conmociones incluso de una guerra civil en Atenas, es en Grecia y que afecta también a Atenas, es que en el año 1946 se va a Francia. En Francia agudiza sus estudios sobre filosofía y se une al Partido Comunista Internacional, que va a ser de orientación más bien trotskista. Allí conoce a Claude Lefort y conforman un grupo que se va a denominar Sociedad o Barbarie, donde también van a estar, Socialismo y Barbarie, perdón, donde también van a estar Lefort, Morin, Lyotard, Lefebvre. Morin, que es también del pensamiento complejo, que ha prologado muchos de sus libros y con el que si bien coincidían en la idea del pensamiento complejo, también van a tener diferencias en cómo abordarlo. En 1948 se separa del Partido Comunista Internacional y comienza allí un trabajo como economista, lo cual también lo lleva, por una cuestión incluso de entre sus posiciones políticas y las publicaciones, a que muchos de sus artículos publicados en Socialismo o Barbarie sean con un seudónimo. La publicación va a ser entre 1948 y 1966. En 1966, para él aparece en un momento una encrucijada en términos de poder elegir o pensar de qué se trataba la fidelidad, si era en relación al marxismo o si tenía que ser fiel a la revolución. En realidad, cuando entendamos un poco más del pensamiento de Castoriadis, vamos a entender que esta idea de fidelidad en términos de una doctrina, de algo dogmático, siempre va a ser algo que le va a hacer ruido y donde lo va a llevar a tomar decisiones en relación a eso. Bien, en función de eso, en 1966 también se casa con Piera Olanier, una psicoanalista que quizás la hayan escuchado nombrar. Después se separa de ella, ¿no? Él desde el año 1964 ya era miembro de la Escuela Freudiana de París, que fundó Jacques Lacan, y participa en los seminarios que Lacan daba en la escuela. Pero a partir de 1967 comienzan algunos conflictos en términos de concepciones entre lo que planteaba Jacques Lacan y lo que plantea Castoriadis,
que va a hacer que deje de participar de estos seminarios, de la misma manera que lo va a hacer Laplanche, que lo va a hacer Green, que lo va a hacer Piero Lanier, en función de agudizar lo que va a ser su crítica al estructuralismo, no solo de Lacan, y en función de eso lo va a ir sistematizando hasta el año 1976, donde va a ser más firme su oposición a estas ideas, entendiendo que en realidad la estructura es un sedimento de la historia. Para él no hay una determinación que dé la estructura y en todo caso hay que pensar un sujeto genealógicamente desde la posibilidad de la historia. De todas maneras, bueno, retomando en 1968, toma por supuesto todo lo que va a ser el espíritu del Mayo francés y esta cuestión de la imaginación al poder, bueno, va a replicar en esto del poder de la imaginación. En 1980 es nombrado director de la Escuela Superior de Estudios de Ciencias Sociales, donde va a dar un número importante de seminarios entre 1980 y 1995. En 1997, en diciembre, muere en una operación cardíaca, está enterrado en Montparnasse y en su lápida está escrito en griego y en francés, digamos que sus dos identidades, una cita de Heráclito, que dice: no encontramos caminando los confines del alma, aún recorriendo todo camino, tan profundo es su principio. Esto que de alguna manera va a reflejar lo que fue también la búsqueda y el camino que intentó Cornelius Castoriadis, ¿no? Pero bueno, para poder entender un poco de su pensamiento, vamos a empezar con una cita que no es de él, sino que tiene que ver con Bertolt Brecht. Supongo que alguno lo ha escuchado nombrar y que nos sirve para entender un poco por dónde vamos a ir. Dice así la cita: si la piedra dice que caerá al suelo si tú la arrojas al aire, créelo. Si el agua dice que te mojarás si te sumerges en ella, créelo. Si tu amiga te escribe diciendo que volverá, no le creas. No es una ley de la naturaleza. Bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes de esto, que esta cita de Brecht. ¿Qué les parece que está diciendo acá? ¿Hay alguna definición de lo humano? Los leo, ¿eh? Es que no sé si nadie escribe o si se tildó. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Ni un comentario hecho. Lo humano por fuera de la naturaleza, dice Maritain. Positivista. Uh-huh. Uh-huh. Está, bueno, no importa. Por lo menos para que tengamos algún tipo de intercambio. Pero me parece que bien, de lo que se trata es, bien, en general, me parece interesante que más o menos todos pudimos pensar que ahí hay algo en relación a lo humano que no está regido, por lo menos por los comentarios de la mayoría, en relación a las leyes que hacen a la naturaleza. En realidad hay algo en esto que sitúa al hombre y que justamente tiene que ver en cómo pensamos que es el hombre. Ustedes saben que una de las definiciones más comunes es que el hombre es un animal racional. Bueno, en realidad podríamos decir que esa racionalidad es más del animal que de lo humano.
¿Por qué? Porque la racionalidad, que tiene que ver con esa posibilidad de predecir, con esa posibilidad de las leyes, eso de no contradecirse, que leo en sus comentarios, ese determinismo, eso es lo que permite esa racionalidad que hace, por ejemplo, a lo animal. A ver, el instinto es canónico. Y en este punto, canónico quiere decir determinado, quiere decir, los animales hacen aquello que tiene que ver con lo que deben hacer. Se aparean cuando están en celo, comen lo que tienen que comer. No encontramos las cuestiones irracionales que encontramos en los humanos. Por eso esto de animal racional en realidad corresponde más a la racionalidad animal que a la humana. En este punto, y ahí, Dana, discúlpame cuando dice actúa la razón no es la que nos permite pensar que nuestra amiga no va a venir. La razón es la que tendría que darnos la posibilidad de pensar que ¿por qué no va a venir? Sí, me dijo que va a venir. ¿Qué razón habría para que no venga? Justamente porque hay algo que no está determinado por la razón. La racionalidad da estas cuestiones canónicas establecidas. Y lo que tiene el humano justamente es lo opuesto. A ver, no vamos a encontrar nunca una vaca anoréxica, ¿sí? Ni vamos a encontrar un tigre que se enamore de un conejo. Ni vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con actitudes suicidas o autodestructivas, como sí encontramos en el humano. Justamente porque en este punto podemos pensar que lo que va a afirmar Castoriadis es que el hombre, más que un animal racional, es un animal loco, radicalmente inepto para la vida. Morín, yo se los nombré antes, que lo conocía, también va a reafirmar esto y va a decir que en realidad el hombre es un animal loco cuya locura ha inventado la razón. Es más, Castoriadis va a decir, eso que llamamos especie humana es un monstruoso accidente de la evolución biológica, que permite la creación de un ser que es inepto para la vida. ¿De qué se trata esto de lo loco del hombre? ¿Qué es esto que nos diferencia entonces de los animales? ¿Qué hace que de pronto, bueno, hay alguien que se ríe, Viviana, qué bien, ¿qué hace que de pronto alguien haga estas cuestiones, ¿no? Que no tienen que ver con lo racional, sino que tienen que ver con lo loco, ¿sí? Desde las pequeñas cuestiones mínimas sabemos que nos va a doler la panza y nos comemos la milanesa con la papa frita o con el huevo frito. Ningún animal haría eso. El humano lo hace, como repetir situaciones. Bien, ¿qué hace a esta locura? ¿Desde dónde aparece esta locura? Bueno, una de las cuestiones que justamente va a intentar explicar Castoriadis tiene que ver con esto. Para él, el ser humano, y se los voy a leer textual para después explicarlo mejor, es egocéntrico, autocentrado, no solamente desde el punto de vista moral, sino también ontológico y epistemológicamente. En sus capas profundas, la psique, el inconsciente, es amoral y también asocial, y no cósmico. Todo esto hace que haya una incapacidad para la vida misma. Entonces, esto que hace que el hombre sea un animal loco tiene que ver justamente con las características de esta psique. Esta psique que va a ser un núcleo oscuro, insondable, asocial, núcleo que es fuente de un flujo perpetuo de representaciones, que no obedecen a una lógica ordinaria, que es asiento de las cuestiones de deseos ilimitados e irrealizables, y por eso incapaz de vivir en sí mismo como tal. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, justamente que esta psique, que tiene que ver con el inconsciente, no tiene ninguna característica que tenga que ver con lo que se puede entender en términos de lo esperable, ¿sí? Justamente porque esta psique, y donde va a estar
puesta este flujo de representaciones que ya veremos más adelante de qué se trata, pero que en principio sabemos qué vamos a encontrar en la psique. Este flujo de representaciones, intenciones, que está formado de qué? Fundamentalmente de lo que va a denominar Castoriadis imaginación radical. En realidad el concepto de imaginación radical él lo va a tomar de Aristóteles. Aristóteles va a hablar de la imaginación primera y la imaginación segunda. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por imaginación? Y espero, aunque vengan tarde. Facundo, no estamos trabajando un texto, estamos haciendo la introducción en Castoriadis. Después vamos a remitir a los textos. Estamos haciendo una introducción general a los conceptos de Castoriadis, que vas a encontrar en los textos, pero esa referencia la vamos a hacer después, Facundo. Pregunté ahora, ¿qué entienden ustedes por imaginación? Espero por si llegan tarde los mensajes, no hay problema. Juan, ¿por qué decís la... De nada, Facundo. Juan, ¿por qué decís... y Viviana, capacidad creativa, ¿cómo entiendan la imaginación? Bien, bueno, bien, creo que vamos. En realidad hay dos maneras de pensar em, la cuestión de la imaginación. Hay una imaginación que es evocativa. Imagino aquello que ya viví, imagino cómo va a ser la salida de la cuarentena, imagino cómo va a ser encontrarnos en el aula, imagino aquellas cuestiones de donde tengo algo desde lo cual evoco, ¿sí? Pero justamente lo que va a tomar Castoriadis de Aristóteles es esta otra imaginación radical, que es, como dicen ustedes, es poiesis. ¿Qué quiere decir poiesis? En griego, creación. Va a decir, esa imaginación que puede crear ex nihilo, quiere decir, puede crear de la nada. Esa imaginación que no es solamente, que puede ir más allá de aquello que es evocación, que puede justamente crear de la nada, de ese ex nihilo, ¿sí? Que solamente puede el hombre generar eso. A ver, si no existiese esta posibilidad de poiesis, de creación, que es singularmente humana, podríamos pensar que nos moveríamos en un terreno de la mera evocación constantemente, nada nuevo circularía. Y justamente si hay algo que hace que esta psique sea algo del orden del hombre loco, inepto para la vida, es que justamente es creación, que puede ir más allá de eso que está establecido. Y habla también de esa indeterminación que tiene la psique, que en términos de indeterminación tanto cultural como biológica, como cultural, y que justamente nos va a hablar de una psique que va a ser afuncional. Ya más adelante vamos a explicar de qué se trata esa afuncionalidad, ¿sí? Pero bueno, entonces, la imaginación en este sentido va a ser la condición de la razón y no la inversa. De ahí esto que decíamos de Morín.
El hombre es un animal loco que en su locura ha inventado la razón. Vuelvo a decir, la imaginación es la condición de la razón y no viceversa. Pero claro, si pensamos en el ser humano o en el hombre como mera psique o imaginación radical, de hecho no podríamos vivir. Seríamos unos prehombres, zombies, nos destruiríamos. Las posibilidades del humano de vivir es justamente en la medida en que la sociedad y sus instituciones lo arrancan violentamente de su propio mundo. La institución de la sociedad arranca la psique de su locura monádica. Esto de locura monádica también lo vamos a explicar más adelante. En principio entendamos como esto que decíamos al principio, este autocentramiento egocéntrico del propio mundo, es arrancado violentamente en lo que va a tener que ver con la sociedad y las instituciones. ¿Y a partir de qué? A partir de que el ser humano no es solamente esta psique, sino que además vamos a tener que hablar que esta sociedad que lo arranca de esa locura monádica fabrica un individuo. El individuo fabrica, la sociedad fabrica un individuo que porta la sociedad. Individuo y sociedad son indisociables. No hay sociedad sin individuo ni individuo sin sociedad. Entonces, podemos pensar que en el individuo no está todo el ser humano, porque justamente va a tener que ver con esto que hace a la psique como lo irreductible, indeterminado, y como aquello que va a tener que ver fundamentalmente con el individuo en tanto social, ¿sí? En tanto sociedad. ¿Vamos hasta acá? Espera, Juan, vamos despacio. Vamos despacio. La capacidad de tomar un concepto de imagen, eso ya teníamos que ver con la imaginación. Bueno, entonces, el individuo, recordemos, es una fabricación social. Y de la imaginación radical no deriva la sociedad, ¿sí? Decíamos que en esa imaginación radical es lo que hace justamente la ineptitud o la incapacidad del hombre para la vida misma. Entonces, para vivir, necesita... Espera, Germán, ya vamos a ir a eso. Espera. Y Ivana también, ya vamos a leer de Ánima, incluso de Aristóteles, para poder situar el concepto de imaginación, ¿sí? Y Germán, espera que estamos tratando de ir viendo estas cuestiones. Entonces, para vivir necesita de la sociedad e instituciones lo arranquen violentamente de su propio mundo, ¿a cambio de qué? Castoriadis va a decir de la posibilidad, incluso la necesidad de interiorizar y de investir lo que la sociedad le ofrece en calidad de sentido. Es decir, este arrancamiento de ese mundo autocentrado de imaginación radical se negocia en términos de qué es lo que le da la sociedad al humano, sentido. Esa idea de sentido son lo que va a encarnar lo que Castoriadis va a llamar SIS, significaciones imaginarias sociales, S-I-S, SIS. Así, cuando hablamos de SIS, hablamos significa justamente que la institución social debe de proveer de sentido y de esto se trata la fabricación social del individuo. El individuo social, ustedes, yo, los otros, es el portador concreto, efectivo de las instituciones de la sociedad y está compelido a mantenerlas y reproducirlas.
A ver, ¿por qué? En principio porque si decimos que da sentido, CIS significa significaciones imaginarias sociales. Acá vale pensar una cosa. Primero, cuando hablamos de significaciones imaginarias sociales, no es lo mismo que el concepto de representación que hay en relación a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de representación que uno a veces tiene en relación... Sí, puedo ir más despacio, avísenme. Bueno, retomo un poco. Estamos con el concepto... Tenemos, entonces, este animal loco que tiene que ver con las características de esta psique, de lo singular humano, que hace a la imaginación radical. ¿Sí? Esta imaginación radical que no solo tiene que ver con lo evocativo, sí, y que justamente tiene que ver con la posibilidad de poiesis, de creación, ¿sí? En eso el ser humano fuese solamente ese fluido de representaciones signados por esa imaginación radical, sería inepto para la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces lo arranca de esa inaptitud? Justamente esto de las significaciones imaginarias sociales encarnadas en las instituciones y portadas por el individuo. El individuo porta esas significaciones. ¿Por qué? Esas significaciones, ¿qué son? En principio, esas CIS están encarnadas en las instituciones particulares y las animan. Son imaginarias porque no son racionales, no se construyen lógicamente, no son reales, en tanto que no se derivan de otra cosa, no corresponden a ideas racionales y tampoco a objetos naturales, y hacen a la creación, ya no individual, sino colectiva. Por eso hablamos de significaciones imaginarias sociales. Son creación del imaginario social, no son nada si no son compartidas, participadas por ese colectivo anónimo, impersonal que es la sociedad. Vamos a intentar explicarlo a partir de un ejemplo. ¿Cuáles son las CIS en general? Hay muchas, ¿no? Las significaciones imaginarias sociales. Podríamos decir una, el lugar que tiene la mujer, el niño, el dinero, Dios. Pero yo les decía, no son representaciones. Las representaciones vienen a ser una posteriori, ¿sí? Por ejemplo, hay una significación imaginaria social entre nosotros que tiene que ver con cuál es el lugar de la universidad, ¿sí? ¿Qué significa un estudio universitario? Circula como significación imaginaria en términos de habilitación profesional, más allá de que no es esa la función de la universidad, decíamos la primera clase. La universidad en realidad tiene que ver con... no, Julieta, después ahora lo vamos a explicar. Espera, eso no es una CIS. Decía, me perdí, pero bueno, ahí retomo. El lugar este de la universidad, ¿sí? Bien. No en todos lados funciona de la misma manera la significación que tiene la universidad en relación a lo que posibilita, lo que permite. Nadie dijo que funciona en términos de que así está entretejido en la sociedad. Y a ustedes eso es también lo que les da sentido de ir a cursar. Y en la devolución hay una identidad en términos de lo que implica ser estudiante, docente, universitario, etc. Acá aparecen determinadas características que son importantes.
Estas significaciones, decíamos, son anónimas, nadie dice, y por eso lo que preguntabas, Julieta, sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿es una CIS? No, en realidad es una orden. La cuarentena no es una significación. En todo caso, lo que genera la significación imaginaria en relación a la cuarentena será lo que se irá tramando en relación a eso. Si eso permite que haya cambios, si permite cuestionar algo de lo establecido, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? En principio lo que podríamos decir es que la cuarentena vino a cualquier concepto construido socialmente sería una CIS. No es un concepto construido, es algo anónimo y participativo. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, en Estados Unidos hay un lenguaje nuevo que tiene que ver con una mezcla entre el norteamericano, entre el inglés norteamericano y el latino, y que surge como un nuevo idioma y que en realidad nadie lo creó como tal. En esto entran a jugar otras cuestiones que las vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? La moral es una significación imaginaria, no es la que determina una significación imaginaria. El lugar que le damos a la moral, a la ética, desde dónde, es en sí una significación imaginaria. ¿Se entiende? Por eso es la diferencia con la idea de representación. Nosotros podemos decir, ¿qué representación tienen ustedes de lo que es la universidad? Es una posteriori. Esa representación está cargada con la significación imaginaria que forman parte social. Permiten la identidad de esa sociedad, ¿sí? En nuestro país, las significaciones distintas que hace 50 años. Y no hubo alguien que dijo, hoy cambia. Por eso lo de la cuarentena tiene algo especial o diferente. Sino que justamente fue algo que cuestionó lo establecido. Y acá viene lo otro interesante en relación a Castoriadis. Esto que aporta es justamente lo que va a tener que ver con si las significaciones imaginarias sociales se manejan con una lógica ¿sí? Que tiende justamente a esto que decíamos antes, a la identidad y a la preservación. Si ustedes van a la universidad y la universidad todos los días cambia, en términos de que un día les sirve para poder el día de mañana ejercer, otro día la carrera dura 4 meses, eso no da identidad en relación a lo que es la institución universidad, y a su vez hace que en lo mismo no pueda preservarse como tal, ¿sí? Entonces, lo que funciona en esa lógica que va a permitir la identidad y la preservación en relación a las CIS, a las significaciones que soporta, es un concepto que tiene que ver con la clausura. Si dice clausurado, cerrado. Entonces, las significaciones imaginarias se clausuran para poder dar justamente esa idea de pertenencia, de identidad y de preservación. Yo siempre doy un ejemplo que los que quizás alguna vez hicieron la materia ya se deben haber cansado, pero lo voy a repetir para poder entender esto, ¿sí? Supongamos que ustedes en el barrio tienen... supongamos que ustedes en el barrio tienen un club, ¿sí? Un club de taekwondo. Ustedes pasan por la puerta y cada vez que ven chicos piensan, van a taekwondo. Ven gente que sale con un trofeo, dicen, hubo campeonato de taekwondo. Fuego artificial a fin de año, terminaron la clase de taekwondo. Todo eso es clausura. Es una institución
que preserva su identidad, que reconocemos como tal y que se puede conservar en términos que es el club de taekwondo. Pero supongamos que hay otros chicos que vieron que atrás este club tiene un campito y van a proponerle a la comisión directiva si pueden hacer clase de fútbol. ¿Qué va a decir la comisión directiva? No, nosotros somos un club de taekwondo. Esto es la clausura. No, no vengan a cuestionar lo que somos. ¿Sí? Ahora, justamente porque hay algo de ese imaginario social que está en las significaciones, es que alguien puede cuestionar eso establecido. Y decir, pero mirá, tenés el campito. Y es posible entonces que digan, bueno, sí, puede ser, qué sé yo, hacemos escuela de fútbol y de taekwondo. Cuando escuché a fin de año, terminó la clase de fútbol, terminó la clase de taekwondo. Volvió a funcionar la clausura, ¿sí? Un ejemplo lo podemos tener en relación a lo que es el matrimonio, institución matrimonio. Cuando sale el divorcio no implica un cuestionamiento a la institución, en todo caso es hasta un reforzamiento, en términos que te podés casar y bueno, si te va mal, la misma institución te permite una salida elegante. Distinto es el debate sobre el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque ahí sí hubo un cuestionamiento a las cuestiones establecidas del orden de lo biológico, lo religioso, lo cultural, y en relación a eso hubo una apertura de esa clausura para lo que fue la posibilidad del matrimonio igualitario, que una vez que sale vuelve a estar en clausura. ¿Por qué? Porque estaba otra vez determinado en términos de que, bueno, la herencia, los bienes, la adopción, la posibilidad de convivencia, vuelve a estar en clausura. Entonces, las significaciones imaginarias sociales que se manejan con una lógica que veremos la próxima, tienen en sí este contenido imaginario que permite justamente cuestionar lo establecido para ir de lo instituido a lo instituyente. Si fuéramos solamente imaginación radical, sí que seríamos, nos destruiríamos. No podríamos vivir, seríamos incapaces para la vida. Si fuéramos solamente la lógica de las significaciones, seríamos robots y nada cambiaría. Justamente esta posibilidad del ser humano en términos de individuo y psique, y en esta posibilidad de las significaciones imaginarias sociales, es donde podemos pensar que hay justamente la posibilidad de se cuestionar lo que puede hacer la naturaleza, cuestionar lo establecido para crear algo nuevo, que va a volver a ser algo establecido para poder ser cuestionado y ser algo nuevo. En esto va a decir Castoriadis que podemos entenderlo en tanto no hay sociedad sin aritmética y no hay sociedad sin mito. Aritmética y mito, en términos de una lógica que va a tener que ver con lo que hace la aritmética y la posibilidad de creación que va a tener que ver con el mito. Es más, no hay aritmética sin mito, el número es un mito. Y no hay mito sin aritmética. En general, la mayoría de los mitos tienen el número incluido. Bien. Hasta acá, vamos. Me gustaría un poquito más, en realidad, sí, profe, poder cerrar la misión. Por ahí por donde me gustaría cerrar un poquito más, si me pueden seguir. Eh, y ver cómo seguimos después.
Ahora me piden el apunte por escrito. Lo- eh, para Castoriadis, con todo esto que les vengo diciendo, sociedad e historia no tienen existencia por separado. Dale, Viviana, sí, no hay problema. Eh, ¿Qué va a decir? Lo social se da como, lo social como autoalteración es lo que va a ser la historia. Esta es la emergencia, ahora lo explico, esta es la emergencia de la institución de un movimiento que va de lo instituido a lo instituyente. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que permite que hablemos de historia es justamente la posibilidad de pensar en las autoalteraciones sociales que hablan de la historia. Si nosotros decíamos qué significaciones imaginarias hoy hay en relación a la mujer, esas significaciones imaginarias tienen que ver con la autoalteración que hubo en las significaciones en relación a 50 años atrás. ¿Sí? ¿Qué hizo este movimiento entre lo instituido y lo instituyente? ¿Sí? Ah, ¿se corta? Oh, bueno. Bueno, otras veces nos ha ido mejor, hoy se corta. Bueno, bueno, vamos a hacer así. Bueno, vamos a hacer así, si les parece. Vamos a dejar acá, ¿sí? Tranquilos. La idea es que empecemos a conversar de esto, que entremos como en la frecuencia de lo que va a plantear Castoriadis, porque vamos a ver varias cuestiones de Castoriadis. Entonces es empezar como en esa frecuencia, a ver si podemos ir entendiendo desde dónde plantea estos conceptos para poder ver las otras cuestiones que se van a ir planteando. Vamos a hacer así. Si les parece, para el lunes yo subo la ficha de esto, ¿sí? Yo manejé con una guía para no ser demasiado desorganizada, entonces más o menos les voy a ir dando cuenta de este recorrido que hicimos. Y entre el lunes yo les subo la ficha. Y ustedes entre el lunes y el miércoles pueden en el muro hacer todas las preguntas que les surjan de eso que pongo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir para el miércoles que viene saber por dónde arrancar, qué es lo que quedó más oscuro, ¿sí? Y poder ir avanzando. ¿Para dónde íbamos a ir avanzando? Hacia ir bajando a alguno de los textos puntualmente, ¿sí? Pero la bajada del texto me gustaría que lo podamos hacer con algo de esto ya más o menos trabajado. Eh, sí, hay algo, hay material en YouTube, sí, y hay un texto que si quieren empezar a leer, que no es el primero que está en el programa, pero que es el más claro porque es una entrevista, que se llama Las significaciones imaginarias sociales, del texto que es Una ciudad a la deriva, está en la bibliografía, así que bueno, es claro porque además al ser una entrevista es más llevadero. Pero de todas formas, la idea es que, bueno, hagamos otra clase así, que la podamos ir desmenuzando, y después la bajada del texto que va a ser, la primera que vamos a hacer es a partir del texto de Antropogenia de texto y por qué forma parte de un texto mayor que es Figuras de lo Pensable, que a su vez forma parte de un texto mayor que es Encrucijadas del Laberinto. Esa encrucijada del laberinto tiene que ver en cómo Castoriadis piensa el pensamiento.
agregar esto de lo histórico-social y esa introducción que tiene que ver con el texto de antropogenia y autocreación. Por supuesto, todos los comentarios que haya y todo eso los voy a leer y lo que pueda ir respondiendo. Tranquilos, estamos acercándonos a una forma de pensamiento que iremos elucidando, al decir de Castoriadis, tranquilos, ¿sí? Bueno, lamento de ese corte. Facundo, el texto de Blanco en principio está dentro de la bibliografía, el sitio que les marqué ya hace 2 semanas. No se dan los teóricos el texto de Blanco. En todo caso, eso lo tendrán que ver en los prácticos y no, el texto está en la bibliografía, en el sitio que pusimos, ¿te acordás? De la fotocopiadora. Bueno, ahí está todo el material digitalizado. Bueno, entonces hago de esto una ficha, se la subo y leo todas las... Si ustedes hacen consultas y no se las respondo es porque las voy a tomar para responderlas el miércoles. ¿Está? Que intentamos un vivo. Si vemos que el vivo no se corta o no resulta ágil, nos seguimos manejando con fichas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, gente, espero que estén muy bien. Y que nos veamos pronto. Es lo que más me gustaría. Este, bien, espero haber sido más o menos clara. Yo soy un poco desorganizada a veces, así que, y hablo rápido, también lo sé. Así que bueno, nos vamos conociendo así. Este, nos estamos viendo